Muy bien, si tienen sus Biblias, la pueden ir abriendo a Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Fui yo. Vamos a saludar a los que nos están viendo por Facebook. Se conectó, está con nosotros Beto Herrera, el pastor de La Vid Este. Y esta semana pusieron el cartel de la iglesia, así que después voy a poner las fotitos que nos mandó Beto. Bendiciones, mi hermano. Estuve viendo pedacito del servicio de hoy. También Helen Sarsi dice aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermanos, la alabanza. Alberto Vázquez, bendiciones. Patti Ramos, Samuel y Patti nos están viendo. Bendiciones, hermanos. Ana y también Rubén, que me mandó el videíto de los anuncios, pero cambié la compu y no sé por qué no lo pude hacer funcionar a Rubén, pero hizo su tarea, ¿okay? Me mandó los anuncios. Tenemos nuestra reunión. Bueno, hoy estamos yendo a través del libro de Hechos. El título de esta serie es Una iglesia que trastorna, y hemos tomado como base la iglesia del libro de Hechos para nosotros como iglesia, y queremos ser obviamente esa iglesia que trastorna, que provoca cambios en la sociedad en la que está. Los martes estamos yendo a través del libro de los distintivos de Calvary Chapel por el pastor Chuck, y lo estamos haciendo por Zoom. Aprovechamos la reunión de ancianos, de liderazgo de la iglesia, y se suman, se están sumando de Argentina, de Chile, de Bolivia, se sumaron la semana pasada, y esperemos que se sigan sumando más, de La Rioja, de la Argentina, y de Mendoza, de Argentina también. Así que, pero bueno, estos son capítulos, y si te querés sumar, puedes sumarte a los distintivos. Y los miércoles estamos yendo a través del libro de Nehemías. Y bueno, esos líderes que nos juntamos los martes, son los que están enseñando el libro de Nehemías. Y yo estoy esperando que llegue el próximo el próximo miércoles para escuchar al próximo que viene, y uno lo va haciendo mejor que el otro, así que todos están haciendo un trabajo excelente. Este miércoles va a estar enseñando a mi papá. Ya estuve viendo algunas de las notas. El miércoles pasado Javier se deslumbró con PowerPoint y fue increíble, así que está bueno. Me encanta eso. Estamos aprendiendo todos de todos y creciendo, y eso es la iglesia, ese es el cuerpo. Así que bueno, los domingos no tienen mucha opción por ahora, pero la idea es que los domingos también no sea siempre yo, porque si no es medio aburrido. Tienen sus Biblias, ábranla al libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a ver como título de este mensaje que una iglesia que trastorna es una iglesia que predica el arrepentimiento. Y es muy interesante cuando vemos a el apóstol Pedro. Ya lo vimos, ¿no? Inmediatamente después de Pentecostés, él vio eso, se juntó una multitud y él vio eso como una oportunidad ¿de qué? Sí, de predicar, ¿no es cierto? Y vemos acabamos de verlas. ¿Qué sucedió la semana pasada? ¿Qué le sucedió a Pedro y a Juan la semana pasada? Sí, la sanidad, ¿no? Y vimos que nosotros somos agentes de sanidad y milagro. Eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Es el producto natural si nosotros predicamos, en nuestra marcha, en nuestro caminar, en nuestro diario andar. Van a surgir estas oportunidades donde Dios va a querer usarte a ti y a mí. Y vimos que utilizó a Pedro para sanar un cojo. Y yo quiero mostrarles una fotito como para que tengan una idea un poco del templo y de la escena. Como Javier mostró imagen, y dije, pues no me puedo quedar atrás. No, no es cierto. No, no es cierto. Les dije la semana pasada que tenía unas imágenes para mostrarles, y estas son las imágenes. Aquí tenemos el templo reconstruido de Herodes, y entonces parte de esto ya estaba hecho en el tiempo del Señor Jesús. Si pueden ver aquí, este es el pórtico de Salomón.
Y si esta es la puerta 11 es la... ¿En qué puerta estaba el cojo? Sí, la hermosa. Así que adivinen qué puerta es esta. Sí, que está aquí. Esta es como una imagen más grande del templo en sí. Y esto es el alrededor del templo. Herodes lo va a hacer más grande. Y así que el cojo estaba en esta puerta, que sería aquí. Después de la sanidad, la gente se va a ir todos al pórtico de Salomón. Es toda esta parte que está también techada y se va a juntar. Yo me lo imaginaba, ¿no? Porque yo me imagino. ¿A dónde se imaginan ustedes a Pedro predicando va a tomar el Pedro una oportunidad, pero yo me lo imagino aquí en la esquinita, ¿ven que hay escalones? Yo me lo imagino ahí en la esquina, toda la gente aquí abajo, y va a ser como un... si pensás en cuanto a acústica, los que sabemos, yo no sé mucho de acústica, ¿no? Pero sé poquito como para saber que necesitas, imagínense miles de personas sin micrófonos, sin parlantes. Bueno, necesitas el rebote de algunas paredes, ¿no? De un techo. Y pues aquí está toda la gente. Miles de personas se van a juntar en las afueras del templo para escuchar la predicación de Pedro. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Vamos a ver justamente esa predicación. Y te voy a darle una más. Eh, bueno, volvé un instante porque quiero decirles algo. Esta pared también va a terminar, es la pared que va a dividir la ciudad también. Ahora sí anda al próximo slide. Esta es Jerusalén en los tiempos del Señor Jesús. Y esta porción aquí, si pueden ver, y sería este finito aquí, sería la Jerusalén antigua, ¿no? ¿De qué libro estamos? Sí, de Nehemías. Así que esta puerta que ven aquí también es la puerta la, de la ciudad, la hermosa. Y entonces hay algo muy interesante en cuanto a esta puerta que viene desde los tiempos de Nehemías, que el miércoles, si se sintonizan al estudio, les van a contar algo muy interesante de esa puerta. ¿Okay? Pero no lo voy a decir ahora porque si no le voy a arruinar el mensaje. Pero bueno, así que imagínense a Pedro, yo me lo imagino ahí arriba de los escalones y él va a comenzar a predicar. En el pórtico de Salomón, el Señor Jesucristo anduvo ahí. Vimos esto nosotros la semana pasada, que tanto Pedro como Juan como el Señor Jesucristo habrían estado, y el Señor Jesús estuvo en el pórtico de Salomón. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. O sea, el Señor Jesús anduvo por esta área, estuvo en el templo. Y sí, ¿qué hizo el Señor Jesús en el templo? ¿Alguna escena que se viene? Tiró mesas, ¿verdad? Agarró látigos. O sea, el Señor Jesús anduvo por aquí, anduvo. Es seguro que el Señor Jesús habría pasado por donde estaba este cojo que había estado ahí toda su vida. Juan capítulo 10 versículo 23, yo se lo leo, no lo busquen. Dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y está el relato, así que el Señor Jesús habría andado por ahí. Y vamos a ver que muchas señales también se van a hacer más adelante en el libro de Hechos, en este mismo lugar, en Hechos capítulo 5. Vamos a ver otra vez otra escena de esto. Muy bien. Capítulo 3, versículo 11. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Así que recuerden, Pedro y Juan van caminando, el cojo les pide plata,
Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo agarra del brazo y lo pone de pie y en ese instante es sanado y empieza a, ¿qué? El cojo a saltar, ¿no? ¿Y qué se imaginan ustedes? ¿Está saltando nada más? Sí, es como gritar un gol, ¿no? De un... ¡ah! Imagínate, acabas de ser sano de estar de toda tu vida. Así que él está... ¿Y qué está gritando? ¿Sabemos los detalles de qué estaba gritando? Seguramente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué decía el cojo? Alababa a Dios. Así que esto hizo que él está saltando, está gritando, está alabando al Señor, trajo la atención de las personas todo alrededor y entonces, y encima, ¿cómo los tiene a Pedro y a Juan, el cojo? Los tiene, está como, ¿no? Como saltando ahí, los tiene abrazados, está feliz, está contento. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Yo creo que las personas no están yendo por lo que está sucediendo nada más, pero yo me imagino detrás de la escena Dios está preparando el escenario para que Pedro se levante y proclame el evangelio y predique. Vean esto, versículo 12. Pedro va a aprovechar esta oportunidad. Creo que es tan importante que nosotros también, en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, estemos atentos a momentos o circunstancias que de repente Dios puede poner en nuestras vidas, que Él las pone para que tú y yo prediquemos el evangelio, ¿no? Personas o encuentros que vamos a tener o dificultades que alguien está pasando y de repente esta es una oportunidad y Pedro va a ver esto como una oportunidad. Veanlo, versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y miren, su primer predicación, Pedro tuvo que responder a una acusación, ¿recuerdan? En el día de Pentecostés, y la acusación era que los que estaban ahí, ¿cómo estaban? ¿En qué condición estaban? Sí, estaban borrachos. y ahora va a tener otra vez, va a tener que excusarse de cierto modo también, porque las personas se han reunido y lo están mirando a él y a Juan como los que hicieron un milagro, ¿no? Y también va a tener que dar una respuesta de esto. En cierto aspecto lo están acusando como que Pedro y Juan hicieron el milagro, han puesto la mirada en ellos. Y Pedro va también que de cierta manera defender, no él, pero defender, hey, esto es de Dios, esto no es mío. Versículo el versículo 12, las preguntas que hace Pedro son tan importantes. La primera pregunta que Pedro va a hacer aquí es, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué están, y no les ha sucedido a ustedes que de repente están orando por algo, como que el Señor haga algo, un milagro en tu vida, y de repente lo haces y te quedas como, oh, no puedo creer que haya sucedido. No puedo, o sea, estamos orando por eso, pero se hizo y nosotros nos quedamos sorprendidos de, ay, ¿cómo sucedió eso? Pues estabas orando para eso. La pregunta es, ¿debería y es una buena pregunta, ¿debería de maravillarnos? ¿Debería de sorprendernos? No, ¿verdad? Él es Dios. Pero claro, nos sucede a nosotros como también le sucedió a los que estaban ahí. Fue sanado y fue sanado repentinamente y están todos maravillados de esto. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué ponéis los ojos en quién? En nosotros. Y esto es algo tan común también en cada uno de nosotros. Vemos que de repente Dios comienza a hacer una obra y inmediatamente nosotros ponemos los ojos en quién? En la persona, ¿no? Está empezando la Vid Church y todos vienen a decir, ¿quién es el pastor de la Vid Church?
¿No? Todos piensan, leo, leo esto, leo el otro, leo, ¿no? Lo bueno y lo malo, todo es leo. Como si fuera leo, la iglesia fuera de... Porque es lo que hacemos naturalmente, ponemos los ojos en alguien, en una persona. Pero nosotros que somos parte de la vid sabemos que esta iglesia no es de Leo. Esta iglesia es del Señor. Y que somos un cuerpo, que somos diferentes miembros y vamos a tener diferentes funciones y mi función es la de pastorear. Sí, voy a dirigir, pero no lo voy a hacer solo, lo vamos a hacer juntos. Y yo necesito de ustedes como ustedes necesitan de mí. Así que todo esto para decirles, no pongamos nuestros ojos en los hombres. No pongamos nuestros ojos en nosotros mismos. Nuestros ojos deben de estar puestos en Dios. Y cuando Dios haga milagros aquí en la vid, cuando personas vengan y veamos la respuesta increíble de Dios en la vida de alguien, tenemos que recordarnos esto. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios. Es su obra. Y me encanta que Pedro no se va a adueñar porque esta sería una perfecta oportunidad para comenzar un servicio de testimonios, ¿no? Y empezar a desfilar, a ver, el cojo va a contar su testimonio ahora y a ver cómo llegaste aquí. Yo llegué y estaba hincado y escuché a Pedro que dijo y me agarró la mano y yo salté y empezás a escuchar los testimonios y al final pensás, pues esto parece que es el pastor o el que estuvo ahí, el que hizo todo, ¿verdad? Toda la atención va sobre una persona y no sobre Dios. Pero Pedro, al contrario de esto, va a llevar la atención de las personas, va a ser como el torero, ¿no? Cuando viene el toro, ¿qué hace el torero? Ole, ¿no? Pone su... Y miren, toda la atención va a ser y él va a hacer, no, esto va para Dios, ole. No me vean a mí. Y me encanta, él va a decir, no fue nuestro poder, no fue mi poder, no fue tampoco mi piedad, porque inmediatamente nosotros pensamos que si Dios utiliza a un hombre para hacer un milagro, seguramente ese hombre es un hombre piadoso, es alguien de bien. Y sí, Dios usa buenos hombres, pero miren lo que Pedro va a decir aquí, va a decir, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Así que Pedro está diciendo, miren, no fue mi piedad, no fue, y no solamente el mío, porque está ahí al lado Juan, y yo me imagino en el medio está el cojo que los tiene a los dos de los hombres así, y Pedro está diciendo, miren, nosotros no sanamos a este. No fue nuestra bondad y no fue tampoco nuestra piedad. Y entonces la pregunta es, bueno, Pedro, si no fuiste tú, no fue Juan, no fue la piedad de ustedes, pues cuéntanos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y entonces miren, Pedro va a hacer dos cosas, les va a dejar saber quién es el responsable. El responsable de esta sanidad es Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Estas palabras no están sacadas no se las sacó de la galera Pedro. Estas palabras, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, para todos los oyentes tenía mucho sentido. Ellos la habrían escuchado desde su niñez. Esta fue la manera que Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy, le dijo, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y entonces, miren, él está citando una vez más, Pedro en su predicación está citando, ¿qué? Sí, el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían, ¿verdad? El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Pero está citando la palabra de Dios para dar explicación a lo que está sucediendo.
Y de la misma manera tú y yo necesitamos buscar en la palabra de Dios la respuesta aún a los acontecimientos, a las cosas que van sucediendo en nuestras vidas. Y miren, en este milagro Pedro va a llevar la atención hacia Dios, el Dios de Abraham, y va a llevar la atención también al medio. O sea, ¿cómo es que sucedió? Y el medio, ¿quién es? Es Jesús. Él fue lo que Dios utilizó, glorificó a su Hijo Jesús. Y miren, Pedro no va a ser una predicación muy amigable que digamos, ¿verdad? No va a ser muy seeker friendly, como se le dice hoy en día a muchas iglesias que buscan ser seeker friendly. ¿Qué significa esto? Pues hablemos todo lindo. No mencionemos el pecado, no digamos que esto está mal o que esto está bien. O sea, vamos aquí, hagamos todo por la superficie porque queremos ser seeker friendly, queremos ser amigables con todos. Te pregunto, Pedro en este discurso, en esta predicación, aquí enfrente, al lado del templo, ¿fue seeker friendly? ¿Fue amigable? No, diríamos, Pedro aquí fue directo al hueso, como quien dice. Y miren, es un punto importante también para nosotros como iglesia entender nuestra responsabilidad es llevar a las personas a Dios. Y las personas no van a ir a Dios y no van a buscar de Dios al menos que entiendan que han hecho algo mal o que hay pecado en ello o que hay algo de lo cual necesitan arrepentirse. Y lo que Pedro va a hacer aquí es que los va a dirigir y les va a dejar saber, miren, es directo, ¿no? Dice, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y les recuerdo, si podemos recordar esta escena, la encontramos en los evangelios y tal vez específicamente en el evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Pilato tiene al Señor Jesús ahí y Pilato lo está interrogando en cuanto a quién es Jesús y después de la interrogación él no encuentra no encuentra razón para matarle, no encuentra nada malo en él. Incluso entre medio su esposa le manda a decir a Pilato, hey, no te metas con este hombre, porque he tenido sueños, o sea, no me ha dejado, así que no te metas con este hombre. Y Pilato se va a recordar que una vez al año ellos entregaban a un prisionero, podían hacer un intercambio y ese prisionero tenía un nombre, los estudiosos, ¿cómo se llamaba el prisionero? Sí, Barrabás. Y Pilato va a traer a Barrabás y le va a decir al pueblo y a los que estaban ahí, miren, elijan. ¿A quién quieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús? La lógica de Pilato y lo que Pilato está pensando es seguramente, pues este no ha hecho nada y aquí les estoy trayendo ¿no? Como es decir, aquí les traigo el Chapo, ¿no? No sé, alguien, un delincuente así bien, elijan, o sea, ¿es el Chapo o Jesús? Pobre el Chapo, bueno, pobre no, pero le trae a un delincuente así famoso que todos saben que no es una buena persona, que ha matado, que es, y los sacerdotes van a comenzar a ir entre el pueblo y a decirles que, y miren, va a llegar un momento donde Pilato les va a decir, bueno, elijan ustedes a quién van a querer, a Jesús y a Barrabás o a Barrabás. ¿Y qué fue lo que cantó la multitud? Que querían a Barrabás. Y cuando preguntó qué iban a hacer con Jesús, gritó la multitud, ¿recuerdan? ¿Qué gritaban? Crucifícale, crucifícale. Miren, esto había sucedido unos meses atrás nada más. Y Pedro ahora le está diciendo, es esa misma multitud. Y ahora Pedro les está diciendo, miren ustedes, vosotros,
entregasteis y negasteis delante de Pilato. O sea, ustedes estaban ahí, ustedes eran esa multitud. Sí, los sacerdotes vinieron y dijeron y les convencieron, pero ustedes gritaron. Miren, Pedro los está haciendo a ellos responsables de la muerte de Jesús. Les acaba de decir que él fue el que hizo andar al cojo, pero ahora les dice, ustedes son los culpables, la razón por la cual él murió. Pilato había resuelto ponerlo en libertad, incluso al no encontrar ningún mal en él, Pilato, ¿qué hizo? ¿Se recuerdan con sus manos? Se lavó las manos. Él no quería ser responsable. Pilato en cierta manera le dijo, ustedes son responsables, yo me lavo las manos aquí. Les pregunté a la multitud y la multitud respondió. Vean el versículo 15. Porque va a continuar Pedro diciéndole, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y miren, yo me imagino ahí a Pedro, ahora está una vez más Pedro, está Juan y está el cojo que los tiene los dos agarrados ahí, y Pedro les va a decir, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron a ese Jesús, pero Dios le resucitó de los muertos y nosotros, o sea, Juan y yo, que está aquí a mi lado, nosotros fuimos testigos, lo vimos resucitado. Es interesante, ¿no? Que cuando uno piensa y parece hasta un poco contradictorio de que esa multitud había sido la que había resuelto matar al autor de la vida. El autor de la vida implica que él, no, por él fueron creadas todas las cosas. Es muy interesante para mí, yo pensaba en esto, que Juan cuando escribió su evangelio habló del Señor Jesús como estando antes de la creación, como el creador. Y también al escribir su carta, Juan también escribió, su primera carta, escribió diciendo lo que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, o sea, nosotros lo vimos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, Juan, que estaba ahí al lado de Pedro en su carta, hace también mención de esto, de hey, nosotros le vimos, nosotros fuimos testigos, y Pedro está diciéndole a la multitud, miren, nosotros le vimos resucitados. Claro que es fácil y esto se ha debatido, y miren, el martes hablamos un poquito de la historia de la iglesia y atrocidades que la iglesia ha hecho, incluso en su historia, y una de esas atrocidades fue en parte buscar quién había sido el culpable de crucificar a Jesús. Y muchos determinaron que habían sido los judíos, así que provocó un odio hacia los judíos, porque decían, oh, ellos, miren aquí, ellos lo crucificaron, los judíos lo crucificaron. Los judíos, por otra parte, decían, no, pues nosotros no fuimos, fueron los romanos, ellos lo arrestaron, fue Pilato. Pilato estaría ahí, yo me lavé las manos, yo no fui. Y quiero decirte en esta tarde y en esta noche que sí, esta multitud que estuvo ahí gritó, crucifícale, crucifícale, pero en realidad tú y yo somos la razón por la cual Jesús fue a la cruz. Tú y yo somos culpables de la muerte. El autor de la vida entregó su vida por ti y por mí.
Piensa en eso por un instante. El autor de la vida, el que lo hizo todo, el que habló las cosas a la existencia en un momento en la historia, decidió venir al mundo y mientras estaba aquí en el mundo tomó una forma de siervo y como siervo se entregó como un sacrificio puro, santo, para pagar el precio de tus pecados y del mío. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Te pregunto a ti en esta noche, ¿has pecado? Sí, todos hemos pecado, todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y esa es la razón por la cual Jesús vino, y esa es la razón por la cual Él se manifestó y se dio a conocer. Esa es la razón por la cual llamó a Pedro y a Juan. Romanos también nos deja saber que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Sí, alguien tenía que morir. En el Antiguo Testamento y en la antigüedad para el pueblo judío tenían que traer a ese mismo templo un sacrificio, tenían que traer un cordero, tendría que estar limpio, tenía que estar sano, tenía que estar puro. Y Jesús tomó la forma de, sí, venían al templo a hacer y presentar sus sacrificios. Y Jesús, ¿por qué? Porque tenían que pagar, algo tenía que morir. Jesús pagó con su muerte, Él pagó tu culpa. Romanos 3:23 no termina en porque la paga del pecado es muerte, continúa y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y este es el regalo. Este es el regalo de Dios. Fue Cristo Jesús, Él fue el medio. Este Pedro va a escribir una carta en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. Pedro va a decir esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y miren, nosotros, si nos transportáramos en el tiempo a unos 2000 años atrás, nosotros estaríamos en esa multitud. Nosotros seríamos, y hoy nosotros también debemos de ponernos ahí como culpables, como pecadores necesitados de un Salvador. Claro, Jesús es nuestro Salvador. Versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, y claro, está ahí el cojo y le dice, miren, es por la fe en su nombre. ¿Por la fe en el nombre de quién? De Jesús. Es por la fe en el nombre de Jesús. Es que vosotros veis y conocéis a este cojo, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. ¿Quién es él? La fe que es por él. Si es Jesús, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y miren, Pedro ahora va a aclarar, miren, yo quiero que quede claro aquí, el que sanó a este cojo fue Jesús. Y la fe misma no fue de mi piedad, no es de mi bondad, no es porque yo fui alguien bueno. Incluso la fe misma, ¿quién se la dio a Pedro? Sí, Dios. Y él va a decir, miren, es por la fe en el nombre de Jesús. Y es por él, por su nombre. O sea que Jesús le dio a Pedro la fe en ese momento para extender la mano y levantarlo y ponerlo de pie al cojo. Te digo esto porque yo por mucho tiempo pensaba, bueno, yo quiero ser ese agente de sanidad, yo quiero hacer milagros, y pensaba, si yo me convenzo, si yo me convenzo a mí mismo y me digo a mí mismo que ese se va a sanar, y si tengo la suficiente fuerza mental para hacer lo que se levante de la silla de rueda, entonces se va a levantar, y pensando que estaba la fuerza en mí.
o que haya alguna habilidad en una persona, pero en realidad aquí Pedro lo deja claro, no hay nada en nosotros. Es Dios, lo hace por intermedio de su Espíritu y lo vemos después en los dones en Primera de Corintios. Él da el don de sanidad, Él da el don de fe, lo da como Él quiere, cuando Él quiere, con la intensidad que Él quiere. Entonces puedes estar tranquilo, puedes caminar tranquilo también y saber que nosotros vamos a orar por los enfermos. Y si la persona se sana, ¿a quién vamos a llevar la gloria? A Dios. A Dios. ¿Verdad? Es su voluntad. Y no tenemos que sentirnos tampoco culpables si Dios no sana a alguien, porque también va a suceder, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos orado, tal vez hasta por seres queridos, donde Dios ha dicho no? Y miren, yo he escuchado personas sentirse culpables. Yo he escuchado personas decir, no, mi ser querido falleció porque yo no tuve la suficiente fe. Claro, esto no es nada más y nada menos que una mentira. Es una mentira del enemigo mismo, que viene de lo más profundo del infierno, poniendo la atención en el hombre. Miren, nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Por eso no podemos, no es nuestra gloria cuando Dios hace el milagro, y no es nuestra responsabilidad tampoco cuando Dios decide no hacer el milagro. Esto nos da paz. Esto nos da también tranquilidad. Versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y claro, lo hicieron de ignorantes, de no saber. Ahora Pedro de alguna manera va a hacer algo amigable, ¿verdad? Les va a dejar saber, miren, yo sé que ustedes lo hicieron porque ignoraban, porque no sabían. También recuerdo las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que le dijo al Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. Y Pedro ahora le está diciendo, miren, yo sé que ustedes lo hicieron por ignorantes. Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Miren lo que sucedió, ustedes lo hicieron por ignorancia, pero lo que sucedió también para que se cumpliese todo lo que habían dicho los profetas, que era necesario que el Cristo padeciera. Versículo 19, así que arrepentíos. Y pueden ver aquí, esta es la predicación, este es tal vez el punto de esta predicación y el punto de nuestra predicación como iglesia. Nosotros debemos de predicar no que todo va a ir bien, no vamos a predicar que todo ven a Jesús porque vas a parar de sufrir, ven a Jesús porque todo va a ser color de rosa si vienes a Jesús. Necesitas venir a Jesús y necesitas arrepentirte. Eres un pecador y necesitas de Jesús. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas. Es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Y qué está haciendo? Pues les está dejando saber, miren, necesitan arrepentirse. Pero ese arrepentimiento, claro, la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Necesitas ir en la dirección opuesta a donde estabas yendo. Es hacer un 180 grados. Estás caminando de esta manera, tenés que comenzar a caminar de esta otra. Por eso les dice el arrepentimiento y convertíos, ¿verdad? Tiene que haber una conversión, tiene que haber un cambio.
Y entonces no solamente necesitamos sentirnos culpables, como decir, oh sí, yo soy un pecador, yo me siento culpable. Debe de haber un cambio en nosotros, debe de haber un cambio de mente. Si estoy robando, entonces tengo que dejar de robar. Eso es arrepentimiento, eso es conversión. Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Y ese es el problema del ser humano. El problema del ser humano está en su corazón y está en el pecado. Y necesita que alguien o algo borre o cubra esos pecados. No los cubra, sino más bien los borre. Yo me imagino, Dios tiene un borrador gigante, ¿verdad? Para algunos de ustedes, más grande que esta casa. Para algunos de nosotros, chiquitito, no con nada. Pero me encanta que dice que los va a borrar. Si te arrepientes, si reconoces tu condición como pecador y decides arrepentirte, decides, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de caminar, yo voy a dejar de vivir la vida a mi manera, voy a dejar mis placeres, voy a dejar mis deleites, voy a dejar mi carne a un lado y voy a buscar seguir a Dios y me voy a convertir, voy a cambiar. Entonces la promesa es que tus pecados van a ser borrados. Claro que cuando nuestros pecados son borrados, con ellos va nuestra culpabilidad. E inmediatamente viene un tiempo de refrigerio. Este tiempo de refrigerio, la palabra griega traducida aquí como refrigerio también podría traducirse como una tregua o un respiro para nosotros. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Miren, Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y muchas veces es el pecado lo que nos tiene no pudiendo disfrutar de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que lo mejor que puedes hacer es arrepentirte. Lo mejor que puedes hacer es convertirte. Y deja que Dios borre tus pecados. Miren, esto había sido anunciado por los profetas desde el principio. Versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Wow, y miren, las personas que están ahí están escuchando esto, ¿verdad? ¿Quién es ese profeta que Moisés anunció? Es Jesús. Miren el versículo 24 y 25, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Desde el principio, y a través de todo el Antiguo Testamento, Jesús es el profeta, Jesús es el que vino y el que no lo oyere iba a ser desarraigado del pueblo. Y miren, este es el juicio, esta es la condenación. Juan lo va a escribir en el capítulo 3 del Evangelio diciendo, la luz vino al mundo. ¿Verdad? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora Pedro le está diciendo, miren, el profeta vino primeramente a ustedes, lo han escuchado, fue anunciado desde el principio.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Se los voy a leer. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿No pueden escuchar ustedes al Señor Jesús en los evangelios decir, hey, lo que mi Padre me ha dicho, eso es lo que yo les estoy diciendo a ustedes? A él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A mí me resuenan las palabras del Señor Jesús diciendo, yo les estoy diciendo lo que el Padre me dijo a mí. Estas no son mis palabras, son las palabras del Padre. Versículo 26, para ir terminando, dice, y a vosotros primeramente. O sea, este profeta vino a ustedes primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo. ¿Cómo levantó Dios a su Hijo? Sí, en la cruz. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de la maldad. Miren, esta es la razón por la cual Jesús murió en la cruz. Esa es la razón por la cual Él fue levantado. Esta es la razón por la cual Dios lo envió. A fin de que cada uno, y miren, esto es para cada uno de los que estaba presente. Esto es para cada uno de los que estaban presente ahí. Pero también es para cada uno de nosotros presentes en esta noche. Dios envió a Jesús. Dios envió a Jesús y incluso pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. El fin es que cada uno se convierta de su maldad. Lo que Dios dijo en Deuteronomio, el principio de la Biblia, que aquel que no escuchara lo que Jesús tenía que decirle, un día le iba a pedir que cuentas. Las Escrituras nos dice que está dispuesto para el hombre vivir una vez y después el juicio. Un día vamos a estar delante de Dios. Un día vas a tener que rendir cuentas. Yo espero que ese día llegue contigo habiéndote arrepentido de tus pecados, porque entonces tus pecados van a estar borrados. Entonces Dios va a verte, va a mirarte a través de Jesucristo. También en el libro de Romanos, Pablo va a dejarnos saber qué es lo que él estaba predicando, pues no es diferente a lo que predicó Pedro y no es diferente a lo que nosotros predicamos hoy. Capítulo 10, versículo 8 de Romanos, Pablo dice, esta es la palabra que predicamos, que si confesamos o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Pedro y Juan están ahí. Pedro le están diciendo a la multitud, nosotros lo vimos resucitar. Y Pablo va a continuar diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.